Nuestro saludo a la gente que nos sigue a través de Notas Carchi, notas.es. Continuamos recorriendo la provincia, en este caso la provincia del Carchi, y conversando con los precandidatos, en este caso, para ya las próximas elecciones que se avecinan. Hoy estamos en el Cantón Mira. Gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación. Estamos con el licenciado Luis Ponce Tapia. Él es candidato o precandidato, digamos así, a la alcaldía del Cantón Mira, precisamente. Él es cobijado o auspiciado por el Partido Social Conservador o el Movimiento Conservador, como se le conoce. Licenciado, gracias por estar acá en nuestro espacio. Y la pregunta de rigor, ¿qué es lo que le ha motivado a usted, obviamente, o cuál es ese impulso que dice, bueno, yo quiero ser candidato o precandidato y llegar a la alcaldía? ¿Por qué? Buenos días, un gusto saludarle a usted, a este importante medio de comunicación. Bienvenidos a Mira, el balcón de los Andes, siempre una tierra que acoge a propios y extraños con los brazos abiertos. Bienvenido a disfrutar del genio mireño que acá lo tenemos. Gracias por la oportunidad. Bueno, decirle que me siento motivado a participar en esta lid electoral. Primero, porque conozco la realidad geográfica, histórica, cultural de nuestros pueblos, de nuestro cantón. Segundo, porque el proceso de gestión que al momento se está realizando, tanto por la autoridad municipal como por la autoridad provincial y las juntas parroquiales, debe continuar. Eso es muy fundamental, muy importante. Y yo me siento identificado en esa línea. A mí siempre me ha gustado el cambio, el progreso, la transformación, la lucha con los pueblos, el luchar por objetivos comunes. Ese siempre ha sido mi parte donde a mí me ha gustado participar. Perfecto, licenciado. Ahora, usted participó ya una vez, ¿no? Para hacer un pequeño antecedente para que la gente conozca, participó en una contienda buscando la alcaldía. Posteriormente, usted fue concejal también de acá del municipio y ahora nuevamente se va en busca de la alcaldía. La primera vez, ¿por quién participó usted? A ver, yo había participado por primera vez en mi recorrido político, fue en el 2009, con un movimiento que apareció a nivel cantonal, que se lo hizo. ¿Un movimiento suyo, podemos Un decir? movimiento que yo lo había propiciado desde entonces y habíamos organizado con varios compañeros de acá de Mira, de los sectores rurales, y habíamos logrado conseguirlo. Participamos en esa oportunidad, tuve esa suerte de triunfar gracias a la voluntad popular. Nuevamente ese periodo fue 2009-2014, pero en el 2014 ya tuve la propuesta de que vayamos un poquito más allá, de que participemos directamente a la alcaldía del Cantón Mira. Participamos, lo hicimos, se ganó la concejalía rural, se ganó la concejalía urbana. Con su movimiento. Con el movimiento. Yeah. Se ganaron juntas parroquiales, pero a la alcaldía no pudimos llegar. Bueno, tal vez nos faltó mensaje, no sé qué nos faltó, pues en la parte política no depende, muchas veces no depende de nosotros, sino de la voluntad del pueblo, y eso hay que aceptar. No pudimos llegar, pero nuevamente yo regresé a la palestra política en el 2019, participando nuevamente a la concejalía rural y obtuve un triunfo y estuve como concejal rural hasta el año 2023. Perfecto. Ahora lo hace por el partido o por el movimiento social conservador, lo cual ha estado identificado ya por algún tiempo. Mucha gente se preguntará, le hemos visto en las redes sociales y todo esto, recorriendo, entregando inclusive obras o siendo parte de las obras de la prefectura. Luis Ponce Tapia es funcionario de la prefectura hasta el momento. En la actualidad yo trabajo en la prefectura como coordinador territorial de todo el Cantón Mira. La prefectura desconcentró la administración y tiene coordinadores territoriales en los 6 cantones de la provincia. Y obviamente a mí me solicitaron que me una a este equipo de trabajo y estoy acá en la ciudad de Mira. Ahora, en el Partido Social Conservador yo he estado desde el año, más o menos desde el año 2016. Yo no soy nuevo ahí. Y prueba de ello es de que he estado apoyando en más de 8 o 6 procesos de elección popular, Asamblea Nacional, prefecturas, alcaldías, y siempre he estado en la parte de coordinación de este proyecto político. Muy bien. ¿Eso le ha servido, digamos, de cierto modo como para aumentar un poco más la presencia, la popularidad para esta candidatura que se da o es coincidencia nada más? Es una mera coincidencia porque yo he trabajado y sigo caminando por el cantón
sea como empleado público, sea como funcionario de la prefectura. Antes que yo no era funcionario público de la prefectura, no nos olvidemos que yo fui docente, me jubilé en la docencia, pero yo obviamente he recorrido nuestro cantón en la obra social que siempre la he estado realizando y la voy a seguir haciendo como candidato, como precandidato, como funcionario público. Desde cualquier parte que la vida me ponga, la gente sabe que tiene una persona en quien confiar, a quien solicitar una ayuda y siempre nosotros hemos sido, yo y mi familia, hemos sido muy solidarios en cualquier aspecto que nos ha tocado colaborar en diferentes comunidades. Perfecto. Ahora hablemos de los temas del cantón como tal, ¿no? Hace no mucho, yo en lo personal, como Notas Carchi, estuve en la Concepción. ¿Por qué? Porque me habían llamado y dijeron, mira, ¿sabe que nosotros no tenemos agua? Si tenemos baja de mala calidad y toda esa situación. Posteriormente el actual alcalde pues salió también y dijo que cómo eran las cosas y realmente así. En el casco urbano no se diga, en algunos momentos dice el sector X está sin agua, el sector Y está sin agua y hoy mismo en los baños no hay agua acá en los alrededores del parque. ¿Eso es por los trabajos que se realiza o a qué se debe usted que ha estado muy de cerca viendo estos temas? A ver, en la zona urbana no podemos hablar de escasez de líquido vital hasta el momento. Perfecto. Pero dependemos de la lluvia, ¿no? Y dependemos del clima, cómo vaya avanzando el verano. Hasta el momento no hay esa escasez de líquido. Acá en la cabecera cantonal se debe a los trabajos que están realizando en el cambio de red total de acá de la ciudad, así como también la red de alcantarillado. Eso sí nos ha generado algunas molestias. Obviamente, usted sabe la molestia que causamos cuando cortamos el agua a nuestra ama de casa y mucho menos cuando a veces no se informa, ¿no? Entonces tiene el derecho de molestarse la ciudadanía, pero aquí sí es un poquito también de apelar a la comprensión ciudadana, porque el cambio de red implica muchos trabajos, mucho esfuerzo, mucho sacrificio que debemos hacer los habitantes. Esa sería nuestra forma de colaborar. Pero en cambio en la zona rural la situación sí es un poquito agravante porque no se dispone de la cantidad de líquido adecuado. La única parroquia que podemos decir que al momento dispone de una gran cantidad de líquido vital es Jacinto, Gijón y Camaño. La parroquia Juan Montalvo también. Estoy hablando de agua de consumo humano. Consumo. En cambio, la Concepción sí tenemos dificultad en la misma cabecera parroquial y en varias comunidades. ¿Y qué se haría en ese caso, licenciado? En el caso de que usted ya llegue a la alcaldía y obviamente, ¿cuáles serían esas acciones? Porque ya sería de actuar. Mire, yo en el 2000, cuando estuve de concejal del 2019 al 2023, yo había presentado un proyecto de ordenanza, claro que hasta ahora estamos a tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para poder preservar las cuencas hidrográficas, ojos de agua, quebradas, vertientes. Había presentado ese proyecto con la finalidad de no solo servirnos de la naturaleza, sino también volverle el favor a la naturaleza con reforestación, quitando la frontera agrícola de las riberas de los ríos, porque algún día el agua no solo se va a acabar en Mira, se va a acabar en cualquier parte del mundo y del Ecuador. Pero tal vez como seres humanos o como autoridades no estamos actuando o no estamos haciendo lo que debemos de hacer. El hecho que a usted le cobran en una carta de consumo, ese dinero no representa, lastimosamente no representa lo que hay que hacer para conservar una cuenca hidrográfica. Entonces, aquí hay que educar desde el niño al joven, al grande, porque es momento de actuar. Todavía estamos a tiempo. Otro de los temas que también, antes que se me vaya de la retina, es el tema del transporte escolar, ¿no? Hay convenios que el municipio firma con la prefectura y todo eso, y recién nomás se publicaba en redes que ya se había firmado convenios y todo eso. Pero había gente que decía, no, es que acá, ¿qué pasa? Se olvidaron del Lato, decían, por ejemplo. O sea, ¿no todos los sectores están cubiertos? Están cubiertos al 100%, al 100%. Y esta es una política pública que se la viene impulsando desde el año 2009. Era, no solo es decir, era un comentario aislado, podemos sí, decir. No solo era el transporte escolar, era también los útiles escolares que ayudaban muchísimo. Mire, pero ¿qué ha pasado este año lectivo que estamos terminando? Lastimosamente no se pudo dar el servicio a ninguna parte de la provincia, no solo de Mira,
porque, ¿Por qué? porque este fue un convenio que se firmó entre prefectura, alcaldías y juntas parroquiales. Pero ¿cuál es la situación? El momento que se presenta, usted sabe que hay que hacerlo todo a través del proceso de contratación pública. El momento que se presenta, no hubo oferentes. En el caso de Mira particular, hubo una sola oferente, un solo oferente que se presentó. Entonces el CERCOP nos bloqueó porque pensó que estábamos favoreciendo Ya a una direccionando. sola, que Ajá. estábamos direccionando. Y no era así, lastimosamente no era así. Antes permitía la subcontratación, hoy ya no nos permite. Entonces, en el año lectivo que estamos terminando, lastimosamente no se dio el servicio a ninguna parte. Recién se habilita el sistema en el mes de mayo, pero ya no podíamos hacer nada porque el año lectivo ya estamos terminando, entonces lastimosamente. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Se ha tomado las debidas precauciones para empezar desde el día 1 que empiezan las clases en el mes de septiembre, ya con el transporte gratuito y evitarnos estos inconvenientes. Hoy estamos listos ya, firmados los convenios con los municipios, las juntas parroquiales, y lo más importante es que hoy se está cubriendo el 100%. Los padres de familia no van a pagar absolutamente nada. ¿Quién es Luis Ponce Tapia? ¿Cómo se identifica? ¿De dónde viene? Que la gente conozca. Luis Ponce Tapia. Bueno, yo vengo de una familia humilde, trabajadora, una familia de agricultores, un hogar formada por Rosita Tapia Pineda, Juan Francisco Erazo, quienes fueron mis padres. Hoy ellos ya no están, se fueron al cielo, se nos adelantaron. Ese es el orden de la vida. Pero sin embargo, ellos nos supieron, en su pobreza, nos supieron sembrar varios valores, como es el respeto, la solidaridad, que es muy fundamental en estos tiempos. Y sobre todo nos enseñaron a emprender. Nos enseñaron de que la vida se compone de varias aristas, que si en una nos va mal, hay otra que se abre. Entonces, a ser luchadores de la vida. Entonces, yo me caracterizo por ser una persona igual, con esas características, una persona humilde, trabajadora, muy colaboradora, muy colaborativa. Yo le mostraré el montón de oficios que siempre me llegan por la acción social que siempre hacemos. Y nosotros, yo y mi familia, lo que hacemos es hacer el bien sin mirar a quién, no buscando un reconocimiento, una placa, ni mucho más por un proceso político, que es lo que menos los seres humanos deberíamos hacer. Perfecto. Dialogando con el licenciado Luis Ponce Tapia, precandidato a la alcaldía del Cantón Mira. ¿Quiénes son la gente que le acompaña en su lista? Regresando al tema político nuevamente, ya acá obviamente ya se habla de precandidatos, pero todo ya está estructurado, obviamente. ¿Quiénes son para la concejalía rural? ¿Quiénes son para la concejalía urbana? Que están con Luis Ponce Tapia también para participar ya. A ver, hemos hecho un equipo de profesionales, de personas preparadas, de personas más que todo que tienen voluntad de llegar a un servicio público. A ver, a la alcaldía, como precandidato Luis Ponce Tapia. Hoy en Mira hay una reforma. Antes eran 2 concejales urbanos, hoy son 3. Entonces, mi lista encabeza a la licenciada Marieta Revelo, una profesional de la educación también. El segundo es el licenciado William Flores, trabaja en el aspecto de comunicación. Y la tercera es la ingeniera Pamela Bolaños. En el sector rural, la lista está encabezada por el licenciado Angelito Chalá, que todo el mundo lo conoce. Las juntas parroquiales son 3. En Juan Montalvo está Mercedes Medina, en la Concepción está Jenny Chalá, y en Jacinto Gijón y Camaño está el tecnólogo Manuel Vargas. En algún momento decía usted de continuar, ¿no? Sí, y eso debería ser también, independientemente de la línea política, de continuar lo que la administración actual está realizando. Luis Ponce Tapia es el candidato de la actual administración municipal acá. A ver, en el 2023, que es lo que viene arrastrándose esta administración, hablemos desde el 2019, yo tuve la oportunidad de coordinar el proyecto político del Movimiento Social Conservador en Mira, en donde participamos con candidato a la alcaldía, con candidato a todas las dignidades. Esa vez no logramos llegar, no se logró llegar ni a la alcaldía ni a la prefectura.
Entonces retomamos nuevamente en el 2023. Nuevamente yo fui el coordinador y esa oportunidad sí llegamos. Hemos llegado con alcalde, hemos llegado con prefecto, hemos ganado la Junta Parroquial de Jacinto Camaño, la Junta de la Concepción, la Concejalía Urbana, prueba de ello tenemos vicealcaldesa, tenemos concejal rural, es decir, sí tuvimos un éxito, el éxito que habíamos esperado. Hoy, ¿de dónde sale Luis Ponce Tapia? Sale de ese mismo proceso, a través de una selección de varios personajes. No es que yo fui la única opción, no. Seleccionaron a varios personajes, hicieron una encuesta, tamizaron, filtraron y después llegamos a un proceso de democracia interna en donde a mí me han seleccionado. Y yo, pues una vez que me han seleccionado, lo voy a hacer con esa dedicación de siempre, con ese esmero de siempre. Yo le había preguntado del tema del agua, del tema del transporte también, pero eran unas preguntas del periodista hacia usted. Ahora la gente quiere saber cuál es esa propuesta suya en caso de llegar a la municipalidad. Bueno, yo había dicho al principio de que me movía una situación fundamental, que es la de continuar con el proceso de gestión con resultados que hasta el momento tenemos en la provincia, en el cantón y en las parroquias. Lastimosamente, todo se mueve a través de esta palabra llamada política. Es necesario y fundamental que los presidentes de las juntas parroquiales, el alcalde, la prefectura, sean de la misma línea y coyuntura política. Caso contrario, lastimosamente, así es ya no la política, sino la politiquería. Caso contrario, se sienten aislados y el perjudicado es el pueblo. Ahora, centrándonos a la propuesta, mire, va uno. El aspecto más fundamental de Mira es el sector agrícola productivo. El eje vial de Mira, de todas nuestras parroquias, urbana y rural, sobrepasa los 592 kilómetros. Nuestro cantón es el segundo de extensión en la provincia. ¿Y nuestros agricultores qué necesitan? Vías en mejor estado para poder sacar sus productos. Entonces ahí hay un trabajo, pero mucha gente dirá, esa no es la competencia del municipio. Y es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Desde algunas, no estoy citando a usted específicamente, sí, pero algunas instancias dicen, no es nuestra competencia, si se termina el periodo y las cosas. Y las cosas no deben ser así, no deberían ser así. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la transferencia de la competencia, que sí es legal, que sí se puede hacer. ¿El COTAD le permite eso? Eso le permite el COTAD de la prefectura. Aquí el municipio de Mira tiene un excelente equipo caminero, varias máquinas que son nuevas. Entonces hay que darles uso, hay que ponerlas a trabajar en estos 592 kilómetros. ¿Por qué? Porque solo de competencia municipal apenas son 295 kilómetros. Hablamos del 50%. O menos del 50%. Menos del 50%, imagínense. Pero a través de los convenios y todo eso. Estos convenios, sí. Ya, okay. El segundo componente, dentro de este eje agrícola productivo, ¿qué necesitan nuestros agricultores? Agua para regadío. Tampoco es competencia exclusiva del municipio. Pero ¿qué estamos haciendo en la actualidad? Mire, viernes 3 de julio nomás habíamos entregado 33 reservorios con geomembrana en Pisquer. Se están trabajando en el sector del Hato, las partes más secas, otros 60 reservorios. Tenemos otros en la cuenca de Itazán, Playa Rica, San Joaquín, de entregar 19 más. Entonces, esa es una inversión directa para nuestros agricultores, porque nuestros agricultores no están necesitando que les demos ese rato el dinero, le pongamos en el bolsillo. No. Ellos están necesitando este tipo de insumo para poder subsistir. Regadío. Servicios básicos. Las cabeceras parroquiales han terminado y han cumplido su vida útil de sistemas de agua, de alcantarillado. El problema de hacinamiento humano. Son un sinnúmero de viviendas que necesita nuestra población, nuevas de construcción. Han llegado programas del gobierno a cuentagotas,
pero por la gestión propia impulsada de sus moradores, de sus autoridades, porque en sí no hemos tenido una oferta de ¿Usted vivienda va a acá. tratar de impulsar eso para generar viviendas, no sé, de carácter social o como se puede decir? Mire que según el último censo del 2022, octavo de vivienda, séptimo de población, Mira necesita construir 935 soluciones habitacionales. Ya. Es una cantidad muy, muy grande. Y en la reconstrucción de viviendas sobrepasan las 1500. Ya. Ahora, En el casco urbano hablamos. hablemos no de todo el De cantón. todo el cantón. De todo el Ok, cantón. ya. Mire, Ajá. mire, cuando yo fui concejal del 2009 al 2014, yo había presentado, tuvimos la suerte, porque así hay que llamarlo, donde vino el presidente de ese entonces de la República y vino con sus ministros. Acá mira, y yo presenté como concejal un proyecto, en ese entonces pues al Ministerio de Vivienda, de ese entonces, que se llamaba así, en donde se hablaba de la reconstrucción de soluciones habitacionales, porque al menos en el sector rural es la teja de barro, y la pared, la tapia, lastimosamente, y eso había cumplido también su vida útil. Entonces el ministerio, la cartera de ese entonces supo escucharnos y nos ayudó, nos colaboró y se logró solucionar muchas en reconstrucción. El municipio les entregó las planchas de fibrocemento, el Eternit, les entregó la madera, a cambio de que el dueño de la habitación, el jefe de hogar, se dedique a armar su casa. Y así se reconstruyó a lo largo y ancho de todo el cantón. Hoy debemos volverlo a retomar esa situación. Es bien fundamental. Algo bien que se me importante. va, perdón, licenciado, es el tema del presupuesto. Usted hablaba y usted sabe que ahora ya hay una disposición, digamos eso, desde el gobierno central, el 70% para obras, 30% para gasto corriente y todo eso. ¿Eso qué involucra? ¿Eso les afecta a los municipios o a los GATS? En el caso de Mira, por ejemplo, no sé, se puede prescindir de ciertas personas o de ciertas cosas que antes se podría dar prioridad. A ver, ¿Cuál es su concepto de esto? bueno, yo sé que eso en la práctica sí ha perjudicado al municipalismo. Pero no nos olvidemos que el 198, el artículo del COTAD, si no me equivoco, 198, ya nos venía hablando desde que aparece este código orgánico del 70% de inversión y el 30% de gasto corriente. Ahora, lo que sucedía es, por ejemplo, que los trabajadores que están bajo el código del trabajo eran considerados, esos sueldos eran considerados como gasto de inversión. Hoy no, esos regresan a gasto corriente. Ahora, si nosotros hablamos de programas sociales directos, en municipios pequeños no existen. Existen convenios con el MIES, existen convenios con instituciones gubernamentales para atención a adultos mayores, a personas con discapacidad. Ahora, tampoco el gobierno le ha dicho que hoy aplique el 100%. Esto tiene una aplicación progresiva. Obviamente que cuando nosotros lleguemos al municipio ya va a estar esto que se debe aplicar al 100%. Pero para eso usted tiene que aplicar un modelo de gestión que le pueda sacar de todas estas situaciones jurídicas, porque hay que entenderlas. Entonces, si usted me dice qué modelo de gestión puede aplicar, no, acá hay que ser prácticos. Hay que aplicar un modelo de gestión con indicadores de gestión. Si usted hoy no hace ese tipo de gestión en la administración, lastimosamente está perdido. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted no puede llevar a una administración gente a aprender. No, acá se necesita gente con conocimiento técnico, con gente que pueda llegar a la parte social de la comunidad. ¿Gente por la cual usted ya está rodeado? Estamos elaborando los equipos. Lo que yo quiero decirle a la ciudadanía es de que tampoco está bien que vendamos una administración antes de, porque usted sabe, al menos en Mira, las únicas fuentes de empleo que tiene el cantón son dos. Primero es el municipio, y todo el mundo le ve como una agencia de empleo, y no es así. Y no es así, lastimosamente no es así. Es una realidad, pero hay que decirlo.
y la segunda es el Magisterio Nacional, los profesores de las 5 unidades educativas que tenemos, tanto en el rural como en el urbano. Entonces, el momento que yo hablo de esta situación de no vender la administración, quiere decir que no hay que hacer compromisos por nadie. ¿Por qué razón? Porque se necesita tener o estar rodeado de gente probada, de gente más que todo, que más allá del conocimiento técnico, profesional que tenga, gente comprometida. Porque muchas veces hay que trabajar. Si uno está dispuesto a trabajar, hay que hacerlo 24/7. Al menos a mí eso me han enseñado. Estoy conversando con el licenciado Luis Ponce ya en la etapa final. Gracias también, agradecerle por su tiempo acá que nos ha permitido, a ver, conversar. Usted hablaba de la vinculación que estuvo en la docencia, ¿no es cierto? En la política también ya nos ha dado un breve antecedente. ¿Qué pasó con la radio? ¿Qué pasó con la comunicación? Ay, esa es mi pasión, le cuento, porque muchas veces yo consideraba que la comunicación, que la radio, la televisión era un pasatiempo, pero no fue así, se hizo parte fundamental, importante de mi vida. Usted más que nadie conoce que no es que tengamos una remuneración en un medio de comunicación, pero tan grande, no, no, y mucho más cuando hoy la competencia está a través del internet, las redes digitales. Hoy sí es duro mantener un programa, sostener un medio, durísimo. Sin embargo, en los últimos tiempos no lo he venido haciendo. Primero porque tuve una enfermedad y de la cual ya estoy recuperado. Segundo, cuando yo pensé regresar, porque está ahí un espacio en un medio de comunicación que siempre me han llamado para las transmisiones deportivas, los programas musicales. Segundo, cuando quiero volver, se me presenta esta situación política. ¿Ya? Entonces mucha gente dice, claro, otro aprovecharon, ¿no? Pero mucha gente dice, lo ve como ambición y dice, no, pues ya está acá, ya está allá, ya no tiene que... No, 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 no. Yo soy respetuoso de donde Dios y la vida me ha puesto. Pero volverá en algún momento a los de medios. Que tengo que volver, porque es mi pasión, es lo que se entró dentro de mi vida después de la profesión de docente. Me siento tan a gusto cuando yo me siento tras de un micrófono, no solo para complacer con una nota musical, sino para orientar a la gente, para hacerle ver hoy que es tan difícil, hoy que la inseguridad campea en todo lado, sí es necesario, y sí hay gente que nos escucha y sí hay gente que nos sigue. Perfecto. ¿Qué le dice por último al pueblo del Cantón Mira que le está viendo a través de Notas Carchi? ¿Cuál es ese mensaje que usted les da a su gente? Decirles que sigan creyendo en sus autoridades, eso es fundamental. Y no se olviden de una fortaleza que deben tener las comunidades, es la organización. Si ustedes no se organizan, si ustedes andan en desunión, lastimosamente eso da muestra de que no tienen un objetivo común para su comunidad, peor para su cantón. Necesaria la organización para poder tramitar, para poder gestionar. Mira, es un cantón diverso que asimismo necesita de una gran diversidad de acciones y gestiones para poder salir adelante. Nadie, absolutamente nadie tenemos la varita mágica para transformar de hoy para mañana. No, 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 no. Y mireños y mireñas, no nos dejemos llevar del discurso hermoso, de las palabras que con este viento no sé a dónde vayan a parar. Analicemos propuestas serias, propuestas viables que se puedan hacer. Muchos personajes, por captar algo, ofrecen hasta lo que no es, pero ya somos grandecitos, ya somos maduros, somos un pueblo que ya va cerca a los 50 años de cantonización. Entonces ya hemos vivido, ya hemos palpado. Por lo tanto, yo sí les pido a ustedes la parte organizativa, la parte de creer en sus autoridades y permitir que gente que tiene, porque es fácil darse cuenta cuando a usted le mienten, en el abrazo, en la flor que le entregan. Todo mundo dice, no, pues es que como es campaña aparece todo mundo. Yo les decía, antes de ayer en una comunidad les decía, yo quisiera que todos los años sean electorales, porque ahí se aparecen con las flores, los abrazos, los besos, y así nos quisieran a todo mundo. Entonces,
Eso hay que saber diferenciar, hay que saber diferenciar. Yo les invito a ustedes, mireñas y mireños, a reflexionar, a hacer un acto de conciencia, a escoger al mejor. Yo simplemente soy una opción. De tantas opciones, soy una. Está en la conciencia, en la voluntad de ustedes, en saber elegir al mejor y no equivocarnos. Tal vez, tal vez, tal vez no sea yo, no tenga yo la mejor propuesta, pero sí les hablo con el corazón, como siempre lo he hecho, y ustedes me conocen. No soy nuevo en esta situación. No es que vine por una aventura política, o no es que surgí de la nada, o no es que surjo por aumentar mi patrimonio. No, 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 no. Yo soy una persona jubilada, dando gracias a Dios, ya tengo una pensión del seguro. El sueldo no me interesa. A mí me interesa poder ayudar, poder cambiar, poder progresar al cantón, pidiéndole siempre lo que dije al principio, que la gestión con resultados, que hasta el momento la tenemos y es visible para todos, pueda continuar. Muchas gracias, le agradecemos, licenciado, por esta oportunidad. El licenciado Luis Ponce Tapia, precandidato a la alcaldía del Cantón Mira, conversando un poco acerca de cómo ve la realidad, cómo se ha estado trabajando acá en el Cantón Mira y, por supuesto, las aspiraciones que él tiene en caso de llegar a la alcaldía, pues para seguir trabajando con su pueblo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En cualquier momento volvemos con otro invitado acá en Notas Carchi.